Hola amigos, vamos a escuchar pues la nota de audio de un compañero, el cual ya en su día denunció a la empresa en inspección de trabajo, luego también por el juzgado de lo social. Ha tenido malas experiencias, sobre todo con abogados de sindicatos. En fin, vamos a escucharlo, luego comentamos, analizamos un poquito, porque la verdad es que este mensaje, que yo llamo mensajes al contestador, o los elegidos para el podcast, créanme que no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Vamos a escucharlo, que la cosa promete. Muy buenos días, Tony. No sé si te acordarás de mí o no, pero bueno, te pongo un poco en antecedentes. Hace ya bastantes meses te mandé una denuncia que puse en la inspección de trabajo, junto con su respuesta, para que pudieras ver cómo efectivamente la inspección de trabajo no siempre hace lo que se supone que tiene que hacer. Y bueno, pues hiciste un vídeo, un poco la respuesta a esa inspección de trabajo, indignándote y bueno, pues expresando un poco lo que todos sentimos cuando las administraciones nos dejan de la mano de Dios. Llevo después bastante tiempo siguiéndote a ti y a Fernando Guillén, sobre todo además en estos vídeos en los que habéis colaborado, y bueno, pues la verdad que es una grata sorpresa ver que hay una persona, una figura como Fernando Guillén, que creo que da perfectamente con el perfil que necesitamos, una persona que esté dentro del oficio, pero que además tenga formación legal y además que tenga dotes de comunicación. Creo que Fernando lo hace estupendamente. Entonces tengo curiosidad por saber cuál es el nombre real de Fernando Guillén, pero bueno, me vale con Fernando Guillén. Yo me quedo con la persona, no con el nombre. Pero sí que es verdad que desde los vídeos que se lanzan a veces desde Asset, algunos de los invitados que has llevado tú, como por ejemplo aquel de sindicato, creo recordar que era de UGT, pero bueno, no estoy seguro. Un sindicalista que hacía muchísimo esfuerzo por transmitir utilizando el lenguaje inclusivo. Los conductores y las conductoras, estaba todo el rato muy pendiente de eso y a mí eso me hace saltar las alarmas, ¿sabes? Entonces, sobre todo con las experiencias que estoy teniendo. Pues a lo que voy, que me parece fenomenal lo que dice Fernando Guillén, pero Fernando lanza un mensaje en el que hay que denunciar, hay que utilizar bien el selector de actividades, hay que estar informados, pero creo que hay una parte que estamos dando por hecho y que no debe ser, y que un poco se refleja en el último vídeo que habéis subido, el de Señoría, le están vendiendo la moto, en el que dejáis muy claro que efectivamente las administraciones están fallando, incluso los jueces. Muchas veces los abogados se hacen el lío, nos hacen el lío a nosotros y ya cuando son los jueces los que ni siquiera se conocen la ley, pues estamos ya bien jodidos. Cuando la inspección de trabajo falla, pues estamos bien jodidos. Cuando una sentencia de la inspección de trabajo en la que no son capaces de pedir el registro de tacógrafo y dan por hecho por eso que no se han producido horas extras, pues estamos jodidos. Porque eso luego cuando llegas al juzgado, si además te encuentras con un juez que no se conoce la ley y que encima lee que la inspección de trabajo no ha encontrado horas extras, pues lo tiene muy cuesta arriba. Y es por esto por lo que te quería muy rápidamente, a modo de resumen, pues contar cómo acabó el pleito que tengo con esa empresa a la que le pedí la inspección de trabajo y bueno, pues estaba claro que iba a salir todo mal, pero bueno, pues ya te lo confirmo. Por resumir, yo estaba haciendo ruta Madrid-Barcelona con la empresa Bimbo, te digo la empresa, luego si tú quieres lo tachas. Bimbo, que subcontrataba con Maestrans, que es la empresa a la que yo he denunciado. La ruta era una semana larga y una semana corta, es decir, una semana 3 viajes ida y vuelta y otra semana de 2.
Cada viaje a mí me llevaba unas 24 o 25 horas de trabajo. Entonces, pues eso quiere decir que la semana corta yo me estaba haciendo 50 horas de trabajo. La semana larga, pues ya ni te cuento. Es decir, salían las horas extras casi sin querer. Como de hora ruta larga, Madrid-Barcelona, pues con 2 paradas de cargar y dos descargas, pues ya ni te cuento, con martillos, pues eso. Que no había mucho donde rascar, porque además era todo volante y martillos. El tema de la disponibilidad no existía. A lo que iba. Yo al final de un año, que era lo que yo podía reclamar, me salían 1.200 horas extras. Y de esas 1.200 horas extras, ya te digo que prácticamente todo eran martillos y volante. Martillos tenía muy poco, lo que más tenía era volante. Martillos rara vez. Entonces, teniendo solamente volante prácticamente ya te digo, un 80-90% de martillos, bueno, pues poca discusión había sobre esto. ¿Qué me encontré? Pues que la inspección de trabajo no fue capaz de encontrar estas horas. Me enerva la sangre cada vez que me acuerdo. Pero es que luego cuando yo llegué al juzgado me encontré con otra cosa que es la que te quiero contar. Resulta que yo fui con un abogado que era recomendado de Santos Valladolid, este abogado que está en Barcelona y que es cojonudo para el tema de transportes, pero que bueno, pues que este señor desde Barcelona le venía un poco mal y entonces me dijo, vete a este hombre que trabaja en Getafe, que te pilla más cerca de donde tú vives. Y este abogado, que ya te diré el nombre ya en privado, pues tengo todas las sospechas de que la empresa le ha ofrecido dinero y este señor ha dejado caer el caso hasta tal punto que bueno, pues que no ha salido nada bien. De hecho, es el típico abogado que te coge los papeles y luego no te da señales de vida hasta que llega el aviso del juzgado de que ya tienes el juicio. O sea, no responder correos, no responder WhatsApps, no hacer absolutamente nada. Entonces es muy sospechoso porque lo mismo le ha pasado a otros compañeros de la misma empresa. Entonces empezamos a sospechar que a lo mejor haya empresas que estén cayendo en estas prácticas. Por otro lado, cuando ya llegamos yo cambié de abogado, lo que pasa que este señor, en vista de cómo estaba actuando, pues yo me cambié de abogado y le pedimos la venia. Al pedirle la venia no entregó la documentación, con lo cual fuimos a juicio sin la documentar. Por culpa suya, yo fui a juicio sin la documentar. Pero digo, bueno, tengo un peritaje y con ese peritaje vamos para adelante. ¿Qué pasó? Que cuando yo llegué al juzgado, la empresa se presentó con un peritaje en el que decía que yo tenía solamente 20 horas extras y que ese de peritaje iba a desmontar el mío. Entonces no sé hasta qué punto se puede hacer un contraperitaje, no sé. Yo llevo un perito colegiado, digamos, que lleva su carnet de perito. La empresa, según este perito mío, decía que la empresa había aportado un peritaje hecho por un informático, pero que ni siquiera tenía la titulación de perito. Entonces yo no sé si esto es legal, pero esto se está haciendo. Y por otro lado, claro, cuando nos metemos en el acto previo al juicio con el secretario del juez, el secretario del juez dice que cuántas horas teníamos cada uno. Por un lado, yo tenía 1.200, la empresa dice que 20, y el secretario dijo, mira, pues su señoría no está para comparar peritajes, pues están presentadas con pruebas, pues se van a admitir, pero no se van a tener en cuenta. Con lo cual yo, sin documentar y sin que el juez tenga en cuenta mi peritaje, pues te puedes imaginar, tuve que coger el dinero que ofreció la empresa, que fueron 2.000 pavos, de los cuales 700 se los lleva el perito y Hacienda se lleva también otro pellizco y luego otros 300 y pico de abogado, pues comido por servido. Entonces esto es lo que pasa en los juzgados, que su señoría no está para hacer comparación entre peritajes. No está para ver si un peritaje lo ha hecho un señor que es perito y otro lo ha hecho un señor que es perico de los palotes. No están para trabajar en los juzgados, no están para darse cuenta que esas 1.200 horas yo las había trabajado una encima de otra, que es mi tiempo de trabajo, que no estoy pidiendo una indemnización, ni daños ni perjuicios. Es mi trabajo lo que yo estoy pidiendo. Que normalmente cuando vamos a los juzgados es un acto pues que me recuerda mucho a los mercadillos árabes, a regatear, pero a regatear a la baja.
Es decir, yo tengo 1.200 horas trabajadas, vamos a ver cuántos te pagamos. Y en el peor de los casos, si la empresa tiene que pagar esas 1.200 horas, son las que yo he trabajado, son las que yo he producido, no pierde nada. Entonces, partimos del punto de que la empresa no pierde, incluso perdiendo, estamos así como estamos. Entonces yo creo que habría que alertar mucho a la gente, a los conductores de estas prácticas. Habría que tener en cuenta que la administración está fallando, que los jueces fallan, que no se conocen bien la ley. Y bueno, pues habría que intentar, sí, hay que denunciar, efectivamente hay que denunciar, pero no tengamos la certeza, como estamos pretendiendo, de que luego todo va a funcionar. No, señor, tenemos un problema con la administración y tenemos un problema con los sindicatos, que los sindicatos dicen que van a hacer, pero luego, mira, yo las 3 malas experiencias que me llevo a nivel laboral han sido precisamente con abogados de sindicatos, uno de ellos de CNT, que se dejó pasar un caso porque se dedicó a preparar los actos del 8M y cuando se quiso dar cuenta habría prescrito el plazo que yo tenía para presentar unos papeles. Entonces es todo muy rocambolesco y te lo quería contar porque yo creo que por ahí, sobre todo ya te digo, con esto de estos vídeos que estás haciendo de la sentencia del mes, yo creo que por ahí deberíamos de incidir, ¿sabes? Así que nada, oye, Tony, por lo demás, perdona el ladrillo, pero que me alegro mucho de estar en contacto contigo, de seguirte y estás haciendo una labor fenomenal, macho, que no tiene precio, de verdad. Perdona, Tony, que me ha saltado una llamada justo cuando te estaba grabando el mensaje. La carta al defensor del pueblo. Yo se la mandé y me respondió que el 561, como era un reglamento, una directiva europea, que al ser europea estaba por encima de las directivas nacionales. Y se quedó tan pancho el colega. Entonces estoy pensando en mandarle otra carta en la que ya poniendo reglamentos y demás, recordarle que está el Estatuto de los Trabajadores, recordarle que están los convenios y corregirle. Que manda cojones que yo tenga que andar corrigiendo al defensor del pueblo. Pero es que esto también dice mucho, ¿sabes? De lo que tenemos en las administraciones. Un defensor del pueblo al que le comento que estamos trabajando 15 horas y dice que está bien hecho, que para eso hay una directiva europea. Perdone, ¿usted sabe distinguir entre un reglamento de circulación y una ley laboral? Y aparte ya de lo que es la seguridad laboral, o sea, ¿cómo que trabajar 15 horas encima de un camión? En fin, que Tony, muchísimas gracias por todo y perdona el ladrillo. Y perdona el corte que me estaba llamando un compañero y no he podido evitar la llamada. Muchas gracias. Bueno, pues queridos amigos, habéis visto que esto es bastante extenso. A ver, voy a dejar pasar a este buen hombre. Casi que mejor me quedo aquí, porque si no, al de adelante lo hubiera cortado y se hubiera comido. Uy, he visto por ahí un destello. ¿Tenemos tormenta? Vamos a tener tormenta, de verano. Hombre, ya era hora también. ¿Dónde están las famosas tormentas de San Juan? Legendarias, legendarias, que te dejan el camión inmaculado. ¿Dónde están esas legendarias tormentas de San Juan? Bueno, pues chicos, ya veis que, bueno, primero este compañero es un seguidor tanto de Fernando Guillén, que, a ver, su nombre real ahora lo pone, creo que en alguna descripción de algunos vídeos lo tiene puesto. Se llama Luis, no me acuerdo los apellidos, pero durante mucho tiempo tuvo que adoptar el seudónimo de Fernando Guillén cuando escribía en Diario de Transporte, porque lógicamente, pues bueno, él empezó a escribir en una época que no era una época como ahora, que ahora si te echan por la mañana, por la tarde estás en otro sitio y no te van a echar porque no tienen conductores, ¿vale? Con lo cual, bueno, esto está haciendo que también mucha gente esté perdiendo el miedo, ¿vale? Yo es que
yo tengo que decir que yo perdí el miedo como ya hace unos pocos de años, cuando aún habían conductores, y ya perdí el miedo. Pero porque yo veía que este sector iba de mal en peor y que no podía ser, Pero es verdad que necesitamos más Fernando Guillens, necesitamos más Basilios, ¿vale? Necesitamos más gente que se dedique a eso, simplemente a ponerse delante de una cámara, decir la verdad, hablar de las injusticias que están pasando en el transporte, del enorme fraude, tanto laboral a los conductores como a las arcas públicas del Estado, con una evasión de impuestos por parte de las empresas de transporte, algo descomunal, pero descomunal. Hay una evasión de impuestos increíble. Hay un fraude a las arcas del Estado y a la Seguridad Social bárbaro por parte de las empresas de transporte. Porque ¿cómo puede ser que un trabajador que va a montar un camión trabaje casi 2 turnos de una fábrica y tenga el contrato de un trabajador que trabaja un solo turno y cotice por un solo turno? ¿Me lo pueden explicar ustedes? ¿Me lo pueden explicar? Y esto pasa con cientos de miles de trabajadores en toda España de este sector. Ahora explícamelo. Ahora explícame por qué la administración, con tanto dinero que dice que le hace falta, con una deuda pública que tenemos disparada, y sin embargo no es capaz de meter mano en esto. Que alguien me lo explique, ¿vale? Porque a mí lo único que puedo entender es que gente de mucho poder y que está metida en cúpulas de partidos políticos estén metidas en el ajo también, y que tengan acciones o participaciones en grandes empresas de transporte, en los lobbies del transporte, y son los primeros interesados en que esto siga así. Lo que pasa es que luego, de cara a la galería, nos quieren vender la moto de que son los representantes del pueblo y que miran por el ciudadano y que miran por el pueblo. ¡Una mierda! Le van a vender la moto a otro. A mí no me la venden. A mí no. Y está claro que las administraciones están fallando. Los jueces no se enteran. O no se quieren enterar. No se quieren enterar. Que te quiero de verdad. Bueno. Solución. No solución. Consejo. Primero, un muy buen abogado laboralista especializado en transporte, ¿vale? Y la mejor manera de tirar por el suelo un contraperitaje de una empresa, que lo que menos es imparcial, así como el peritaje que suele llevar el trabajador está hecho dentro de la imparcialidad, precisamente para evitar que lo puedan tachar en sala. Yo no sé qué pasa, pero los peritajes que llevan las empresas están llenos de comentarios, de deducciones del perito. Oiga,
a usted no le pagan para deducir nada. ¿Vale? O sea, usted presenta un informe pericial, no un dictamen. Porque el dictamen, la única diferencia que hay al informe pericial es que finaliza con una opinión objetiva y personal del perito. Pero el perito no está para sacar conclusiones. Quien tiene que defender ese peritaje es el abogado que lleva la empresa, que para eso está y para eso cobra. ¿Dónde está la trampa? ¿Por qué está fallando el tema de las horas extras? Y es algo que es muy difícil que su señoría lo entienda. Os lo voy a intentar explicar. Y esto es el minuto de oro de este podcast. ¿Por qué? Porque... Espera, que voy a saludar a un compañero. Pues, ¿cuál es el minuto de oro? Es que yo me llevo muy bien con los del transporte ligero también, con los amigos de las furgonetas. Pues, ¿qué es lo que están haciendo? Vale, lo que están haciendo las empresas, o sea, los abogados de la parte contraria y los contraperitajes, es coger el tiempo excedente del descanso de los conductores y utilizarlo para compensar excesos de jornada. Es decir, vamos a ver, yo trabajo 50 horas una semana, ¿vale? Y a la semana siguiente la empresa, ¿cómo me debería de compensar ese exceso de jornada? Lo lógico es que en la siguiente semana que yo le he vendido a la empresa 40 horas de mi tiempo, como yo la semana pasada le trabajé 50 horas, pues 2 semanas, ¿cuánto serían? 80 horas de mi tiempo, ¿no? Con lo cual, yo en la siguiente semana, para compensarte el exceso de jornada, te debería de trabajar 30 horas. Bien, ¿qué están comprando sus señorías que no se enteran de nada? Que, como nosotros tenemos unos reglamentos especiales y unos descansos tipificados en un reglamento que es un reglamento de circulación y de seguridad vial, que no es laboral, que encima lo están comprando, resulta que lo están cogiendo del tiempo que a mí me sobra de los descansos mínimos. El sobrante de los descansos mínimos lo están cogiendo para compensar los excesos de jornada. Oiga, ¿qué sobrante de descanso mínimo? No, señoría. A ver, si usted me coge tiempo de mi descanso para compensar los excesos de jornada, entonces la cuenta no sale. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la media de 40 horas semanales trabajadas en un cómputo anual? Si usted me está compensando tiempo de mi vida que yo no le he vendido a este señor, que yo le he vendido 40 horas a la semana. ¿Cómo usted me está dando eso como bueno? Bueno, pues me cago en la Virgen, está pasando. Está pasando. Y por suerte, y aquí tengo que darle las gracias a José Luis Sánchez, de Sánchez Cuesta Abogados, que es un gran profesional, y para mí, en la distancia,
un buen amigo. Pues os tengo que decir que por fin, él lo está explicando de tal manera que ya la parte contraria, esos famosos contraperitajes, que lo que menos tienen es de imparcial, que yo cogía al perito y vamos, le quitaba hasta el carnet de perito, se lo quitaba, por sinvergüenza, ¿vale? Porque un perito que trabaja de forma deshonesta porque le paga una empresa es un sinvergüenza, ¿vale? Y una ansia viva, y el topa a mí, porque lo que menos es honesto. En fin, por suerte, a ver, otro consejo: a inspección de trabajo, que tampoco se enteran de nada del transporte, hay que llevárselo todo muy masticado, todo muy clarito. El inspector o la inspectora de trabajo lo tiene que ver muy claro, porque en transporte van más perdidos que un pedo en un jacuzzi. Se despista entre tanta burbuja. Hay que llevárselo todo muy clarito. ¿Cómo se lo podemos llevar todo muy clarito? Pues muy fácil. Todo bien anotado, jornada por jornada, en una agenda. ¿A qué hora arrancamos? ¿A qué hora paramos? Y en cada hoja, grapado el ticket del tacógrafo. Y en el papelito, encerrado en un circulito, a qué hora hemos iniciado la jornada y a qué hora hemos finalizado. Un inspector de trabajo no necesita saber más, porque eso es como fichar en una fábrica, ¿vale? No necesita saber más. Segundo, tener activa, muy importante, la cronología de Google Maps, que va a decir a qué hora empezáis, a qué hora os ponéis en movimiento, a los sitios donde vais, a qué hora llegáis, a qué hora salís y a qué hora paráis en el último punto, ¿vale? Tercer consejo: utilizar una aplicación de registro de jornada laboral. Por ejemplo, UGT tiene una. Os la descargáis, es gratuita, de la Play Store. Os descargáis la aplicación de registro de jornada de UGT. No tenéis ni que estar afiliados al sindicato. Os la descargáis. Hay muchas y la utilizáis debidamente y la podéis aportar como prueba, ¿vale? Lo único que puede ser que os pidan es un informe pericial de que la aplicación no ha sido manipulada, y eso os lo hará un perito informático, ese informe. Y una vez aportada como prueba, a ver qué mierda de contraperitaje y su puta madre, con perdón, lo tira para atrás. Pero tenéis que documentaros muy bien, ¿vale? Pensad de que aquí el más desprotegido es el trabajador. El más vulnerable es el trabajador. O sea, fuimos los héroes en la pandemia y ahora somos una puta mierda montada en un camión. Así de sencillo, ¿vale? O sea, somos el saco, el puchimbol y el saco de patatas al que se le puede golpear sistemáticamente, y aquí no pasa nada. Pues sigan buscando conductores, señores de la patronal, sigan buscando conductores.
¿eh? Porque de sinvergüenzas como ustedes estamos ya hartos, pero hartos. Y a todos ustedes les espero como siempre en el próximo podcast. Adiós.